Bueno, hemos leído un texto muy interesante, la llamada epístola del gozo, que es la epístola que, ¿sabéis lo que significa epístola, no? Epístola en español es una carta que se envía. Y es una carta que el apóstol Pablo le envía a la iglesia que se reunía y que adoraba a Dios en la ciudad de Filipos. Por eso se llama a los filipenses. Y entre otras cosas, de las varias que le dice esto que hemos leído. Y es importante porque a veces conviene, como siempre os digo, cuando leáis la palabra del Señor, y acordaos que el propio Señor lo dice así: escudriñad las Escrituras. No me voy a repetir, pero ya sabéis lo que significa escudriñar. En la palabra que utiliza en el griego para escudriñar es lo que hacían, lo que hoy sería el equivalente a lo que en España, porque en cada sitio es distinto. En Estados Unidos lo hace el fiscal, en España lo hace el juez que se llama de instrucción. Cuando se instruye una causa, se hacen unas averiguaciones, se hacen unas pesquisas para preparar el tema para cuando venga ya el juicio. Entonces esa es la palabra técnica que utiliza el Señor, porque la idea, lo que Dios quiere decir, es que la Biblia no se trata de leerla como un papagayo y de decir, ya he leído 2 versiculitos, no. Más bien el Señor lo que dice es justo lo contrario. Cuando coja la Biblia, céntrate en ello, léetela, repásatela, averigua lo que tengas que averiguar, es decir, métete, ¿vale? Y por supuesto yo siempre digo que antes de leer la palabra de Dios hagas una oración muy seria y le digas: Señor, ilumíname. Porque la palabra, la Biblia, es una palabra revelada o inspirada, mejor dicho. Y tú puedes conocerte todas las técnicas, puedes, que no digo que no, está bien, porque incluso concuerda con lo que he dicho, que te estudies, si puedes incluso, estúdiate griego, estúdiate hebreo, todo eso está muy bien. Pero el intérprete oficial de la Biblia es el Espíritu Santo, ¿vale? Y no caeríamos incluso a veces, perdonad que haga este inciso, no sé por qué, pero puede que convenga. Yo he escuchado predicaciones tremendas a gente analfabeta. Sí, así como lo digo. Porque la inspiración de Dios no está atada por ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Porque a veces despreciamos a personas que a lo mejor no tienen los conocimientos o no tienen, y pensamos que Dios no puede revelarle a esa persona nada. Eso lo dirás tú. Es verdad que el apóstol Pablo era un intelectual, es verdad que Isaías era incluso de gente noble, todo eso es verdad, pero Pedro era un pescador, ¿vale? Más sencillo, más humilde, y muchos otros. ¿Que Dios utiliza a Pablo para unas cosas? Vale, de acuerdo, porque tenía ciertos conocimientos. Pero ¿qué pasa? ¿Que Dios no podía utilizar a Pedro?
Dios está por encima de todo eso. Y a veces puede ocurrir que las mayores revelaciones se lo dé a la gente a lo mejor más torpe o más humilde. Y probablemente los que menos riesgo de desviarse tienen. Porque como no tienen la mente tan complicada como los otros, pues es más fácil de que se marquen una pauta y digan por aquí voy. Entonces, lo digo por esto, hermanos, porque a veces caemos en la soberbia y el orgullo humano de pensar que solo los muy preparados pueden recibir de Dios. Si esto fuera así, entonces el camino del Señor no sería por fe, sería por inteligencia, ¿no te parece? Pero delante de Dios todos somos igual de torpe, porque además, por mucho que sepas, vas a alcanzar la sabiduría de Dios. Vas a llegar a donde Él llega. Es que eso... En fin, bueno, eso lo he dicho un poco como inciso por el tema este. Y ahí veis como un primer problema que es contra el que tenemos que luchar toda nuestra vida es el orgullo. Yo siempre digo, el orgullo es el mayor de los tiranos. Algunos no lo ven. Pero, ¿no te ha pasado alguna vez que te han dicho, bueno, yo sé que estás diciendo la verdad, pero no te voy a dar la razón? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué te está diciendo esa persona con eso? Porque es terrible. Si lo piensas bien, es terrible la frase. Te está diciendo, yo sé que estoy equivocado, pero aunque sé que estoy equivocado, no te voy a dar la razón porque mi orgullo puede más. Pero ¿qué ocurre? Que tú sabes que a partir de ese momento que incluso con tu boca has confesado que estás equivocado, tú estás viviendo en la mentira. Y si vives en la mentira, por no reconocer la verdad, ¿en qué estás viviendo? En pecado. ¿Y vivir en pecado a dónde te lleva? ¿A la salvación? Amigo, fijaos si es serio el tema. Es tan serio que el mismo apóstol Pablo, en otro sitio, en otra epístola, dice que Dios le dio, mira, hasta los abejorros tienen lugar en la casa del Señor. Que el mismo Dios le dio un aguijón en la carne porque le estaba dando muchas revelaciones, le estaba dando cosas muy importantes y para que el Señor le dio el aguijón para evitar que él se creyera, hoy yo soy las cosas que yo he recibido de Dios, yo he sido arrebatado hasta el tercer cielo. Aleluya. El orgullo es muy peligroso, hermano. Pero todos tenemos. Y el que diga que no tiene, lo siento en el alma. Empieza por examinarte. Y es algo contra lo que tenemos que luchar, porque además te impide, hermano, te impide te impide un montón de cosas. Y algo de esto es de lo que quiero entrar hoy. Pero primero quiero decir, el apóstol Pablo, porque es importante conocer un poco, como decía al principio, lo que la Biblia nos quiere mostrar. El apóstol Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Primera cosa. Se supone, según los historiadores y exégetas y esto, ya el apóstol Pablo
es de una cierta edad. Ya es madurito, ya... Imagínate una persona que ya no es un joven, que está metido en la cárcel y que escribe una carta que curiosamente se la llama la epístola del gozo. Por eso decía que hay canciones, hay cosas, alégrate, alégrate, que parecen incluso contradecir muchas veces ciertos pasajes de la palabra del Señor, pero la palabra del Señor nunca se contradice. Lo que hay es que coger la palabra del Señor tal como Dios nos la presenta y tener en cuenta, a veces se dice, bueno, el contexto, sí, el contexto, pero te voy a decir otra cosa más. Toda la Biblia es un contexto. Toda. No te quedes solamente con el parrafito de antes y el parrafito de después. Toda la Biblia forma un conjunto y todo está en armonía. Y lo que puede aparentar desarmonía es que no lo estás captando bien, no lo estás entendiendo. Porque 1 Corintios capítulo 2, y grábate esto en la mente, dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y muchos problemas de interpretación y de denominaciones y de otras cosas vienen porque lo que intentamos es acomodar lo espiritual a lo carnal. Y lo espiritual y lo carnal no se pueden conciliar. Porque el espíritu y la carne es imposible. Entonces esto tengámoslo muy en cuenta. Y bueno, me podría coger muchas derivadas, pero no, me quiero centrar en lo que hoy el Señor me ha puesto. El apóstol Pablo en la cárcel y escribe esto. Y además una persona ya un poco madura. ¿Por qué señalo lo de madura? Hermanos, cuando uno es joven, hoy se desprecia a las personas mayores. Hoy parece que la juventud, ¿no? Como dice la juventud, divino tesoro. Bueno, depende para qué. Para pegar saltos, sí, seguro. Y para correr los 100 metros, seguro. Pero fíjate, vamos a dejar incluso lo espiritual a un lado. Si tú observas todas las tribus, ¿quién manda en las tribus normalmente? Cuando el hombre está en estado natural, sin todo lo que tenemos ahora, y en la antigüedad, ¿quiénes eran? En la Biblia se habla mucho de los ancianos. ¿Por qué? La juventud, es verdad, tiene mucha fuerza, mucha energía, todo lo que tú quieras, pero precisamente por eso y por su inexperiencia comete muchas barbaridades. ¿Qué está pasando entre otras cosas? Porque es un conjunto de cosas. Pero yo os lo digo claramente, y si no estáis de acuerdo me da igual, la Biblia dice lo que dice. ¿Por qué la sociedad está como está, entre otras cosas, vuelvo a decir, no es la única causa? Porque a los ancianos los tenemos. Esta gente hay que quitársela de en medio. Me sobran los ancianos. Tú ya no vales para nada. ¿Quién te ha dicho que no? La experiencia, hermanos, la experiencia te hace ver muchas cosas. Esto te lo está diciendo un hombre, Pablo, que era un hombre impetuoso, de carácter fuerte, hasta tal punto que, como él dice aquí, fijaos lo que dice. Bueno, primero dice, lo dejo ahí, os lo señalo y si acaso luego lo retomamos. Dice en el versículo 2,
No, vamos a empezar en el 1, en el 1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. El gozo tiene que ser en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. O sea, voy a ser pesado. Te voy a escribir lo mismo. Y para vosotros es seguro. Es decir, te escribo las mismas cosas porque quiero que estéis seguros de lo que estáis haciendo. ¿Vale? Porque esto no se trata de cualquier cosa. Y luego te dice razones importantes por las que es pesado y vosotros tenéis que estar seguros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí es nada, ahí queda eso. ¿Por qué tenéis que estar seguros? ¿Por qué os tengo que repetir las mismas cosas? Porque hay peligros. Y os tenéis que guardar de esos peligros, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejo ahí, no es por donde yo quiero ir hoy. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Fijaos lo que está diciendo aquí. La circuncisión era sinónimo de ser un verdadero, se dice judío, pero para ser exacto, porque judío a veces decimos como representativo de todo Israel. Pero la tribu de Judá, que es de donde vienen los judíos, no es más que una de las 12 tribus de Israel. Entonces tampoco es exacto. Los judíos están incluidos. Pero ¿qué ocurre con el resto de Israel? ¿Qué le dice el Señor? A la samaritana no es eso lo que le dice, me parece. Bueno, no sé, ya la memoria se me va. Pero le dice, no, a los discípulos cuando la mujer sirofenicia, creo que es. Yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero eso se lo dice a la mujer sirofenicia, pero a la mujer samaritana la considera de Israel, porque va a él a evangelizarla. Y Samaria los judíos lo tenían como gente pagana. Ah, no, no, no. El Señor no la considera extranjera. El Señor no la considera pagana. Que tenga la religión, digamos, pervertida o que la tenga torcida, como cuando le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, en el fondo no conocéis la verdad. Y los judíos, en este caso, sí tienen la verdadera escritura. Pero eso no te quita el que tú seas de la casa de Israel. Y como yo he venido a la casa de Israel, hago y cumplo mi ministerio. Aleluya. Entonces, aquí está diciendo, nosotros somos la circuncisión, que sería el equivalente a judío o a israelita. Nosotros. Y claro, aquí algunos podrán decir, sobre todo en los demás puede haber algo de duda. Pero, por ejemplo, en Cindy y en Javier, que son del norte, pues nosotros somos nórdicos. ¿A mí qué me dices tú de los judíos y de todo eso, ¿no? ¿Cómo me dices que soy la circuncisión? Sí, porque el Señor no para de repetirle a Israel, circuncidad del prepucio de vuestro corazón, no el de vuestro miembro viril. Porque eso, el de vuestro miembro viril, no es más que un símbolo de lo que tiene que ser la verdadera circuncisión, que es la del corazón. Y lo que viene a decir aquí es que a partir de Cristo, el verdadero Israel, que lo dice en otro sitio más claro, es el de las personas, sean del origen que sean,
que han aceptado a Cristo en su corazón. Ese es el nuevo Israel. Y la nueva Jerusalén es no la de aquí abajo, sino la madre de todos nosotros que está arriba en el cielo. Aleluya. Pero bueno, eso también es aparte. Dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. A veces el apóstol Pablo parece que se mete en unas contradicciones y en unos fregados tremendos. Pero el apóstol Pablo lo hace aposta, yo creo que inspirado por el Señor, porque como apóstol tiene que dejar cosas claras. Y la gente no sé por qué se confunde. Y sigamos leyendo, dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Se ha hartado antes y en otras epístolas de decir que la carne es de pecado y tal, ¿cómo que confiar en la carne? Sí, pero como siempre os digo, coged las cosas en la línea argumental. ¿De qué está hablando? Está oponiendo lo que es el orgullo, la carne por un lado al espíritu. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El celo por la ley, por la Torá y por la tradición de mi pueblo me llevó a perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. ¿Quién puede decir esto además? O sea, Pablo, con esto que te está relatando, te está dando una figura de cómo era él. Es un judío que lleva la ley de la Torá y de Moisés tan a rajatabla que nadie le puede echar nada en cara. Y como era un hombre de acción, pues el tío no se podía estar quieto. Y cuando él, según su criterio y su mente, entendió que la secta de los cristianos era un peligro y que iba en contra de la ley de Dios, hay que perseguirlos y hay que ir a por ellos. Por eso en otro sitio, cuando relata su conversión, dice, sí, yo hice esto, pero es verdad que lo hice en ignorancia. ¿Vale? Y esto, hermano, ¿qué nos da a entender también para nosotros? Que lo que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí a la carne es el pedigrí. El que yo vengo de familia. Hoy hay una, y pasa mucho, yo lo he visto. Hoy hay una corriente, y fijaos, os lo dice un español que posiblemente, por eso quizás lo puedo decir con más libertad, tenga en mis venas, porque yo creo que en la mitad de los españoles corre sangre judía. Pero lo digo aposta para dejar claro esto. Me viene muchas veces diciendo la gente, ay, pues yo tengo que averiguar si yo vengo de los judíos, como pensando que viniendo de los judíos tienen más salvación que los demás o algo de esto. Yo no sé la idea que se tiene en la cabeza. Y algunos hay también digamos, una corriente dentro de los evangélicos que son los judíos mesiánicos, ¿no? Supongo que habréis oído hablar de ellos, no todos, pero una buena parte, por ejemplo, parece que si no te circuncidas y no cumples ciertas cosas de la Torá, pues como que no eres suficientemente salvo, yo no sé qué idea llevan.
Pero eso es totalmente falso. El apóstol Pablo, os recomiendo que os leáis Romanos, si hay más textos. Nos dice además, hay un texto que es muy claro. Cristo derribó, dice así, la pared intermedia entre gentiles y judíos. La tumbó. Porque a partir de Cristo no es la ley, sino la gracia en Cristo Jesús. Y todo aquel, sea chino, mongol, eslavo, me da igual, y aunque haya nacido por accidente en una nave espacial y vuelva a la Tierra, lo mismo me da. Es Cristo el que te hace israelita, del Israel de Dios actual, que no es el Israel histórico carnal. Entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol Pablo? Mira, hagámonos en un lenguaje actual para que me entendáis todo. Si tú me quieres venir a mí a vacilar de tu pedigrí, te voy a vacilar yo con el mío. A ver si eres capaz de superarlo. Tú me quieres venir con pedigrí de tal, mira, hebreo, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel, y le larga toda la retahíla. Así que si me vienes en plan carnívoro, es decir, a vacilar en la carne, en mi carne te vacilo a ti. Aleluya. Ahora, ¿qué dice? Y entramos en la clave de lo que dice. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, lo que yo antes creía que era el privilegio de ser judío, el privilegio de tener la ley, el privilegio de cumplir una serie de ritos, eso era mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y dice ahora, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esto es serio. Mi pedigrí hoy para mí es basura. Hermanos, yo no sé si os pasa, antes estábamos hablando de las películas. Seguro que si yo os pregunto, todos vosotros en algún momento me sacáis un ídolo de vuestra vida. Porque claro, a veces pensamos que los ídolos son las estatuillas de los santos. Tú no has imitado a alguien, qué sé yo, un actor, por ejemplo, al que le gusta Clint Eastwood, pues va el tío pelado con el sombrero, así al estilo Clint Eastwood, se pone los pantalones. Pongamos por caso recordando a Antonio. Bueno, hay otro que le gusta, qué sé yo, John Lennon, y se viste como John Lennon. Al que le gusta lo que sea, la ópera, pues se viste como uno de la ópera, un cantante famoso, sobre todo si tiene una ropa a lo mejor muy estrafalaria, estos que hay del heavy rock, por ejemplo, pues muchos se ponen las argollas por aquí, las cadenas, la ropa de negro y van, y la cruz invertida, todo eso, unos ídolos. Se estudian todo. A quien le gustan los futbolistas y cuando se compran una camiseta de algún equipo, se compran la camiseta con el número del futbolista que les gusta. No sé si era el Messi, ¿cuál era? ¿El 10 era? Pues con el 10. Para decir, yo soy del Barcelona y de Messi. Aleluya. O sea, todos queremos imitar
a nuestro ídolo. ¿Quién quiere imitar a Cristo? ¿Cuántos ves tú por ahí queriendo parecerse a Cristo? Ay, mira, me he leído la última epístola, me he leído el último evangelio, flipo con Cristo. Es que se me hace la boca agua con Cristo. ¿Qué verdad es? Como dice, y ahí vemos que la palabra no miente, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. ¿No te hace telín Cristo? Y además, ¿qué te hace tilín de Cristo? Porque el apóstol Pablo acaba de decir algo muy importante. Todo mi pedigrí lo tengo por basura, por una razón. Porque quiero la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Yo he descubierto algo que me hace más tilín que todo esto que yo antes practicaba. Yo tenía la ley, perseguía a la gente, hacía esto, hacía lo otro, pero no tenía el tilín. Y ahora te escribo desde la cárcel. Si no recuerdo mal, le ponían incluso los cepos eso en los pies, o sea que estaba el pobre allí metido en la mazmorra. Ya soy un poco mayor, ya me crujen los huesos. He recibido azotes. Me han hecho de todo. Podía estar súper desanimado, súper hecho polvo y en la cárcel, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué tal? Y no sé cuánto. Pero trasladándolo al lenguaje actual, el apóstol Pablo está diciendo, me han hecho de todo y me importa un pimiento, porque yo estoy con Cristo. Y Cristo además no es un ídolo. Los cantantes, todo esto, los actores y tal son ídolos, pero Cristo es el verdadero Dios. Amén, aleluya. Y quiero imitarle. Amén. Pero es digno de imitar Cristo, porque además, entre otras cosas, tenía que venir para sacrificarse. Pero hermanos, vamos a otro tema que, bueno, es de lo mismo, pero que nos aclara un poco más. Si Cristo no se hubiera hecho como uno de nosotros y se hubiera despojado del poder, ¿qué pasaría? Porque incluso seamos sinceros, a veces venimos a la iglesia buscando ¿qué? ¿A Cristo o el poder de Cristo? A que Cristo me solucione, a que Cristo que yo no te digo que no, porque Él es Dios. Pero yo te haría una pregunta y tú te la respondes. Si a ti, tus amigos o tus hijos solo vienen a ti a decirte, dame, 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 ¿tú cómo te sentirías? ¿A gusto o a disgusto? ¿No llegarías al menos un momento? Porque bueno, una o dos veces vale, pero si esto siempre igual, y tú le dices, bueno, hijo mío, espérate, que quiero comentar algo. No, papá, es que tengo prisa, me esperan los amigos. Tú tienes, dame, venga, 20 euros. ¿Cuántas veces vamos al Señor? Señor, dame, 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 dame. Y a lo mejor el Señor te dice, te paras un poquito, hijo mío,
y tenemos un ratito juntos. Es que tengo prisa, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Es curioso, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer un mogollón de cosas y 5 minutos para el Señor? Uf. ¿Eh? Pues entre otras cosas, ¿sabéis por qué? Entre otras, no la única, vuelvo a decir también, porque aquí hay que matizar ya últimamente tanto, porque la gente coge lo que quiere coger. Entre otras cosas, ¿sabéis por qué vino Dios como Cristo? Nació en un pesebre, o fue puesto en un pesebre. Nada de palacios ni nada de eso, y se hizo como uno de nosotros, como se nos dice, y tomó forma de siervo. Pues usando un poco de lógica humana, es fácil de averiguar. Tú no has visto películas de estas, por ejemplo, qué sé yo, de estas de parejas de amor, ¿no? Y se suelen hacer varias. De estas que a lo mejor, qué sé yo, él es, por ejemplo, un príncipe o ella, una princesa. Y entonces para que, como está harta del palacio y la tienen hasta las narices de todo el protocolo, dice, yo me voy a hacer pasar por alguien que no tiene realeza ni nada, para que me valoren por cómo soy y no por lo que tengo. Pues Cristo vino como uno de nosotros para ver cómo le vemos a Él, a la persona de Dios. ¿Y qué resultado fue? Qué cosa curiosa. Pero un discípulo le pregunta, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has reconocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque la personalidad de Dios está en Cristo. Pero ¿quién va a la palabra a ver el carácter de Dios? ¿Cómo es Jesús? ¿No te enamora el carácter de Jesús? Como decía un gitanito que me hacía mucha gracia, dice, Jesús es tan guapo que se enamoran los hombres y las mujeres. Pero es verdad, hermano. ¿Qué nos tendría, por ejemplo, yo hablo como hombre, las mujeres las dejo, pero qué nos tendría que enamorar a los hombres de Jesús? Su valentía, su fuerza interior, su firmeza de carácter, su nobleza, su humildad, su disposición a defender lo de Dios sin avasallar a nadie, su disposición y como cabeza de hogar, esto es importante, a poder ser el refugio de tus hijos y de tu compañera. Y así podría dar una larga lista. ¿No nos atrae esto? Y lo que más nos toca en la parte varonil, digamos, poder enfrentar las tinieblas, con todas las tinieblas, con los dientes ahí y tal, y el tío allí plantado y de aquí no me mueve nadie. Ese es Cristo. Ese es tu Dios.
¿No te crees que merece la pena imitarlo? ¿No piensas que es una delicia pasar ratos con Él? Entenderle, comprenderle, llenarte de Él, fortalecerte en Él, dejarte que Él te guíe, dejarte que Él te ilumine. A veces perdemos mucho tiempo con otros ídolos que no te aportan nada. Al contrario, la mayoría de ellos cada vez más lo que te aportan es tinieblas y tinieblas y más tinieblas. Y al verdadero Dios, al que puede llenar tu corazón, tu alma, tu mente y hacerte una persona nueva, lo aparcamos. No lo hagas. Llénate de Él. Búscale día y noche. Agárrate a Él como una lapa. Y dile como Jacob, no te dejaré si no me bendices. Además te digo una cosa encima. Como dirían en mi tierra, para más recochineo, Dios no falla. No te va a dejar. En realidad, es Él quien no te deja a ti. Se cumple algo que le dijo a Jacob. Donde quiera que vaya, yo estaré contigo, te volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Aleluya. Ah, sí, bueno, la memoria. Lo de los sentimientos y el cerebro, ¿no? Los verdaderos adoradores, dice la palabra, adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y eso implica que tanto tu mente como tu sentimiento, tu corazón, tienen que ser guiados por el Espíritu. Y habrá momentos en los que, como he dicho antes, por ejemplo, pues no tengas ganas, tus sentires de no tener ganas de alegrarte. Y aunque Dios hace una obra en el corazón y el gozo del Señor no es la alegría bullanguera, como digo yo, pero es un gozo interior que se basa en la certeza y la seguridad de que Dios lo tiene todo en control. Entonces, sin fingir y sin forzar, yo lo he hecho más de una vez e incluso Dios me ha dado sorpresas y regalos cuando lo he hecho. Cuando no tengas a lo mejor ganas, por ejemplo, de cantar, si tú sinceramente en tu corazón dices, estoy triste, Señor, pero mi sacrificio para ti hoy va a ser alabarte y bendecirte aun estando triste. Y Dios ve el corazón. Y si lo haces de forma sincera, te puede salir con alegría de verdad incluso. Porque Dios es fiel. A mí me ha pasado más de una vez. Pero la clave, por eso decía que lo dejaba para la predicación, porque está relacionado con la palabra. Si tú te mueves en un terreno religioso, este tipo de cosas te suenan incluso a chino. Pero si Cristo está en tu corazón, eso no es chino. ¿Vale? Por eso dice en otros sitios, sacrifica alabanza a tu Dios. A veces es un sacrificio, la alabanza. No tienes que decírselo a los demás, Dios ya ve tu corazón. Y a lo mejor te lo valora más, porque sabe las circunstancias en las que estás.
Aleluya.